Entonces, vamos por aquí, inicio. Listos, mis hermanos. Y esto es, aquí nos fuimos. Yo sé que algunas de ustedes a veces me escriben por el WhatsApp cuando ya yo estoy en el grupo y me disculpan si a veces, desde que yo ya inicie aquí en el grupo, pues me queda muy complicado a veces contestar. Entonces no se molesten si en caso tal cuando estoy aquí no contesto, sino ya después cuando termino, pero no es sino porque ya hemos iniciado, entonces no tengo el espacio para entonces ya leer, escuchar el mensaje y luego contestarles. Listo. Empezamos con este versículo del tema que vamos a estar estudiando esta mañana, Lucas 6 27 y 28. Dice la palabra del Señor, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los ultrajan. Y cuando leemos este versículo, yo creo que es uno de los versículos que nos parece más terribles y casi imposibles de obedecer. No es fácil amar a un enemigo, amar a alguien a quien te odia, te desprecia, bendecir a aquel que te maldice, orar por aquellos que te ultrajan. Yo creo que se necesita un corazón renovado y un corazón transformado para llegar a hacer algo así. Pero creo que nosotros en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio corazón perverso y engañoso jamás seríamos capaces de llegar a hacer algo así. Miremos un poco acerca del tema del libro de hoy, en la página 88 de sus libros. Vamos a estar viendo la historia de Ernest Gordon. Este hombre a mí me impactó mucho. Yo sé que algunos pudieron ver la película y la verdad tenía escenas muy fuertes de maltrato, de humillación. Es una historia de la vida real, realmente la vida de Ernest. Y conmueve mucho hasta dónde podemos nosotros llegar a ser crueles, ser crueles contra aquellos que odiamos. Realmente el odio te incita a ser cruel, te lleva a ser cruel. El resentimiento, la amargura en el corazón te puede llevar a ser una persona absolutamente cruel y malvada con la otra persona. Este hombre aquí nos comenta un poco de que en la Segunda Guerra Mundial, en parte de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos entró en guerra con Japón, este hombre quedó prisionero como soldado, ¿cierto? Prisionero de los japoneses. Ahí les muestro un poquito de las fotos que encontré, que fueron de las fotos rescatadas de ese tiempo, y me parece algo tremendamente horrible el trato, las humillaciones, la tortura, el hambre que estos prisioneros sufrían cuando eran prisioneros de guerra. Era algo inhumano. El castigo que daban por ser de un ejército enemigo era castigarlos con el hambre, dándoles poca comida, poca agua. No tenían derecho a ningún tipo de medicamento ni ayuda médica. El que se enfermaba o vivía o moría. Y precisamente me impacta mucho ver cómo Dios, que es soberano y que permitió esta situación, que a veces uno no entiende y uno se pregunta por qué Dios permite todas estas cosas. Si orquestan situaciones de sufrimiento para quebrantar los corazones y le conozcan.
Yo no sé en qué condición usted llegó a los pies del Señor. Yo solo le puedo decir que Dios usó una etapa de mi vida en la que había mucho sufrimiento. Quizás uno de los peores momentos que yo estaba viviendo en mi vida, precisamente lo usó para quebrantar mi corazón. Y saben que parece triste que a veces Dios deba de permitir que nuestra vida llegue hasta ese pozo, que nuestra vida llegue hasta ese fango, para poder quizás alzar los ojos y ver que hay un Dios en los cielos. Hoy en día pienso y digo, Señor, qué triste que yo haya tenido que llegar tan al fondo para poder conocerle. Porque cuando me hablaban de usted, yo no le quise escuchar. Solo cuando Dios permitió una situación de sufrimiento en mi vida, fue en ese momento que Dios usó aquel sufrimiento y aquel dolor para llevarme a sus pies. Y a pesar de que me da tristeza que haya tenido que ser así, aún así le digo al Señor gracias y aún así pienso hoy que si tuviese que volverlo a vivir o volver atrás y volverlo a pasar, lo haría. Y le digo, Señor, usted no se equivoca, lo haría si eso me llevara nuevamente a conocer. Entonces yo no sé de la manera en la que el Señor tocó tu vida, no sé de la manera en la que el Señor llegó a ti, pero Dios no se equivocó en la manera de acercarse a ti. Y pasa con Ernest Gordon que dice que teniendo ya un tiempo, precisamente cuando él quedó prisionero, cuando él estaba bajo esas condiciones de hambre, de sufrimiento, de maltrato, fue allí siendo prisionero que alguien le habló del Señor Jesús. Había alguien que estaba hacía tiempo atrás también ahí de prisionero, que era cristiano, y le habló del Evangelio estando él en esas condiciones. Y fue ahí que se convirtió. Siendo un prisionero, se convirtió al Señor Jesucristo. Y cuando tú eres prisionero, yo imagino en una situación como la que estos hombres estaban viviendo, ¿qué podrías tú desear más que la libertad? De que tu país te liberara, el ejército al que tú perteneces, te liberara y castigara y matara a los que te han capturado. Pero ellos duraron más de 3 años siendo prisioneros sin ningún rescate. ¿Usted se imagina? Cuando ya tú has perdido toda esperanza de tu familia, que no saben si estás vivo o muerto, y a la larga si te mueres ahí, a nadie le importa. Tú no eres nadie ahí. Abren un hueco, te echan ahí y listo. Ya no eres. Qué condiciones tan extremas en las que el Señor tocó la vida de este hombre. Sin embargo, es impactante. Quiero que vayamos allá a la página 88, donde a él le pasa un acontecimiento. Voy a leerlo muy rápido. En el último párrafo de la página 88 dice, nos dirigíamos hacia el este y a medida de que avanzábamos podía ver el daño ocasionado por el bombardeo de las fuerzas aliadas. En ocasiones nos deteníamos para esperar que otros trenes pasaran con refuerzos hacia Birmania. Las tropas, o sea, las japonesas, lucían tristemente jóvenes. Más adelante nos hicieron a un lado de la vía para una estadía más larga. Notábamos que estábamos en la misma vía con varios vagones de soldados japoneses heridos, los cuales se encontraban abandonados y sin cuidado médico. Incapaces de seguir luchando, habían sido amontonados en vagones de tren que regresaban a Bangkok. Cuando alguno de ellos moría, pues, ¿qué hacían? Lo lanzaban, dice, lo lanzaban a la jungla. Los que alcanzaban llegar vivos a Bangkok supuestamente recibían algún tipo de tratamiento médico,
pero no durante la travesía. Se veían en un estado lamistoso. Nunca he visto hombres más mugrientos. Sus uniformes tenían fango, sangre, excrementos incrustados. En sus heridas inflamadas y llenas de pus se podían ver gusanos comiendo la carne podrida, lo cual probablemente previno la gangrena en muchos de ellos. Sin decir una palabra, la mayoría de los oficiales en mi sección abrieron sus mochilas y sacaron parte de su ración de alimentos y vendas, y con las cantimploras en sus manos se dirigieron hacia los vagones donde se encontraban los soldados japoneses para poder ayudarles. Los guardias que nos vigilaban intentaron detenernos gritando, no boca, pero no les hicimos caso. Y arrodillados al lado de nuestros enemigos les dimos comida y agua y limpiamos sus vendas y limpiamos y vendamos sus heridas mientras sonreíamos y les hablábamos amablemente. Al alejarnos, podíamos escuchar los gritos de Aragat. Gracias. Un oficial del ejército aliado que se encontraba en otra sección del tren lo había observado todo. Qué tontos son todos ustedes, me dijo. ¿No se dan cuenta de que ellos son nuestros enemigos? Él le respondió, ¿has escuchado la historia del hombre que iba de Jerusalén a Jericó? Y le pregunté. Me miró inquisitivamente, así que continué. Fue atacado por malhechores, despojado de todo, abandonado a morir. Un sacerdote pasó sin hacer nada. Un abogado, hombre de altos principios, pasó sin hacer nada. Luego vino un samaritano, hombre de raza mestiza, un herético, un enemigo, y se detuvo. Con su corazón compasivo se arrodilló y vertió vino en los labios del hombre inconsciente y limpió y vendó las heridas. Y luego lo llevó a un hostal y pagó de su propia bolsa por los cuidados de aquel hombre lastimado. Ahora imagínense, vamos a parar un momentico allí la historia y veamos un poquitico por qué, de alguna manera, Gordon había tomado la decisión de hablarle a ese soldado que le recriminaba por la acción que estaban haciendo, de ayudar a sus enemigos. Él saca el pasaje del buen samaritano. Y yo quisiera que veamos por unos minutos el trasfondo de los samaritanos. Si ustedes, nosotros vemos en los evangelios, que ahorita también lo vamos a mirar, los samaritanos eran aborrecidos por los judíos. Y los judíos, ¿cierto? Los judíos los odiaban, los detestaban. Y uno empieza a mirar por qué hay tanta discordia entre estas dos razas, entre los samaritanos y los judíos. Así que yo quisiera entrar un poquito en ese contexto y miremos un poco qué pasaba allí. Vayámonos primero muy rápidamente para que lo veamos en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17. Pongan ahí sus Biblias. En el versículo 24. El pueblo de Israel, así más o menos en el contexto, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y en Segunda de Reyes nos hablan que ellos estaban bajo el reinado de Oseas, el rey Oseas. Y Dios, como castigo, permitió que Israel cayera en manos de los asirios. Y los asirios vinieron, atacaron a Israel, ¿cierto? Y tomaron la ciudad de Samaria, donde vivían todos los judíos. Entonces el rey asirio lo que hizo fue que cogió a los judíos y se los llevó hacia Siria y cogió la ciudad de Samaria y trajo a una cantidad de extranjeros de todas partes y les dio esas ciudades de Samaria. Entonces aquí vemos, dice, en el versículo 24 dice la palabra del Señor, y trajo el rey de Asiria gente de dónde? De Babilonia, gente de Cuta, gente de Aba, de Hamad, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria. Quiere decir, se radicaron los extranjeros ahí y tomaron Samaria como si fuese suya, ¿cierto? Y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí,
que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Porque obvio, ellos eran extranjeros, llegaron allí con sus deidades, sus dioses, sus ritos, y Dios mandó leones porque vivían ahí, eran extranjeros y no, digamos que no tenían ningún temor ni respeto por Dios. Entonces dijeron pues al rey de Asiria, las gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Entonces el rey de Asiria, al ver esto, manda allí sacerdotes que vengan y le enseñen al pueblo de Samaria, a esos extranjeros que vivían allí, acerca de la ley. Ahora, sin embargo, la palabra del Señor dice que ellos, en el 33 dice, temían a Jehová, ya conocían ciertas cosas, dice, y honraban a sus dioses. O sea, a pesar de que les fue enseñada la ley, ellos siguieron en sus ritos, siguieron en sus dioses y siguieron en sus costumbres. Dice, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. O sea, ellos trajeron sus ritos y sus costumbres de donde venían y las implementaron en Samaria. Y ahí empieza la situación. Luego, en el libro de Esdras, vamos muy rápidamente también allí, a Esdras, capítulo 4. Esto ya viene años después. Años después viene la primera emigración de los judíos nuevamente a su tierra y empiezan a edificar. La idea era poder edificar el templo. Y aquí en el capítulo 4 encontramos, del 1 al 4 dice, oyendo los enemigos de Judá. Y cuando está hablando de los enemigos de Judá, se está refiriendo a este pueblo de Samaria, esos extranjeros que habitaban en Samaria. Dice que venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Y vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros, nosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Entonces Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros, casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces los judíos los rechazaron y les dijeron, ustedes no van a participar de esta edificación porque ustedes, a pesar de que habitan en esta tierra, ustedes no son judíos. Pero mira que ellos ya se hacían ver a sí mismos como si ellos fueran judíos. Pero los otros le dijeron, no, ustedes no pertenecen a esta tierra, ustedes son extranjeros aquí. Por tanto, ustedes no van a participar de esta construcción. Y ahí empezaron las primeras, como esas rivalidades que ya vemos desde atrás, esas rivalidades entre estos dos pueblos, que eran vecinos, muy vecinos. Ahora, si usted se va al versículo 12 y 13, los samaritanos, al ver esto, ¿qué hacen? Hablan al rey que estaba gobernando el área del momento, la zona del momento, y hablan mal de los judíos. Mire lo que dice en el 12, dice, sea notorio al rey, el rey Artajerjes, que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde, dice, y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros, reparan los fundamentos. Y luego dice en el 13, ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y renta, y el erario de los reyes será menoscabado. Entonces ellos le escribieron al rey y le dijeron, no permitas que esta gente siga construyendo, que los judíos sigan construyendo, porque esa gente es mala y mala. Y esa gente es gente rebelde que siempre se resisten ante los reyes que tienen. Ellos no te van a pagar tributo, ellos no te van a pagar impuesto y tú vas a salir perjudicado. De esta manera, el rey Artajerjes
lo que hace es que manda una orden y para la obra. Y ellos entonces vienen ante los judíos con violencia y les hacen parar la obra que estaban haciendo. Luego, vamos a un capítulo más adelantico allí en Nehemías, en capítulo 4. Y aquí estaban en otro tipo de obra y era en la reparación de los muros de la ciudad. Y aquí en Nehemías, capítulo 4, que es el libro que sigue, muchachas, capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 hasta el 3. Dice la palabra del Señor. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de qué? De Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvos las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. El odio, el odio. ¿Cómo consideraban los samaritanos a los judíos? Los débiles judíos. Y fíjate que esto pasó también luego de años, unos años después de Esdras. Y todavía seguía esa confrontación de enemistades entre judíos y samaritanos. Y los samaritanos se oponían a las edificaciones, a las construcciones que los judíos hacían. Ellos no querían que esa ciudad volviera nuevamente a ser levantada. Eran los débiles de los judíos. Y de esta manera, estos samaritanos se levantaron en contra en el tiempo de Nehemías para que los muros no fueran edificados. Ahora, esto sucedió, lo que estoy hablando de Nehemías y en este tiempo en el que esos samaritanos fueron transportados esos extranjeros fueron transportados a Samaria. Más o menos radican en el año 722 aproximadamente. Así que en el tiempo del Señor Jesucristo, en el año 30, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, y les estoy hablando que hay un promedio de tiempo de 750 años, de que los samarios o los extranjeros samaritanos vivían en esa tierra de Samaria. De alguna manera de ahí viene la palabra samaritanos, es porque se refiere como al sitio de Samaria. Pero ahí en Samaria habían varias ciudades, no era que Samaria fuera una ciudad, no, Samaria era una expansión de tierra bastante grande, pero ahí habían varias ciudades dentro de Samaria donde habitaban todos estos extranjeros. De alguna manera ya se habían eh, relacionado, ¿cierto? Con algunos judíos, con algunas mujeres y habían tenido familias y eso había sido una locura. De alguna manera eso fue lo que Nehemías reprochó al pueblo, que ya estaban intimando y casándose entre sí con los samaritanos, con los extranjeros que venían y que habitaban ahí en Samaria. Ahora, 750 años después, uno podría decir, bueno, 750 años después, ya eso tuvo que haber quedado en el olvido. Pero nosotros nos damos cuenta en los evangelios que no. Seguía habiendo la confrontación, la enemistad entre estos pueblos. Vámonos a los evangelios en Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, el 7. Y encontramos una de las historias que nos va a poder ver que aún en el tiempo del Señor Jesucristo todavía seguían aquellas confrontaciones. Aquí está el Señor Jesucristo que Él dice y dice, me es necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria para poder hablar con esta mujer que era samaritana. El 7 al 9 dice la palabra del Señor. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. 750 años después, encontramos que ellos no se trataban entre sí. Aún en el contexto histórico he encontrado unas cosas que uno dice, wow, si un judío tenía que pasar hacia el otro extremo del norte del país y para poder, digamos que achicar el viaje y hacerlo más corto, la opción era pasar por Samaria. No, ellos preferían que el viaje fuera más largo. Preferían pasar el río Jordán y casi que hacer la U y sacarle el cuerpo a Samaria con tal de no pasar por medio de Samaria. Evitaban a toda costa visitar esas ciudades. De esa manera era el menosprecio que había. Y aquí nos dice la mujer samaritana que los judíos y los samaritanos no se trata, es decir, ella se sorprende de que el Señor Jesucristo le hubiera hablado, porque lo ve y sabe que es judío. Y dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí? Porque el Señor le dijo, dame de beber. ¿Cómo siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Luego, más adelantico, en Juan capítulo 8, pasen unos capítulos más adelante, en el capítulo 8, versículo 48, vemos cómo los judíos usaban el término de llamarte a ti samaritano para ofenderte. O sea, no había una ofensa que fuera tan, digamos, insultante para un judío que usted le dijera que fuera samaritano. Dice la palabra del Señor, voy a leerlo desde el 45, dice, el Señor Jesucristo les está hablando y les dice, y a mí porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me derrambulle de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Miren la respuesta de los judíos. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y lo hicieron para insultarlo. No decimos nosotros que tú eres un samaritano, eres un endemoniado. De alguna manera ese era el concepto que también tenían de los samaritanos, unos demonios malos, perversos. Y de alguna manera para poderlo insultar, lo trataron de samaritano y de que tenía demonio. Respondiendo Jesús, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Luego allí, en Juan, en el capítulo 9, vamos a buscar el versículo 51. A ver, yo creo que en este me pasé. ¿Por qué no lo veo aquí? Y lo tenía. No, creo que ese en este me pasé. Muchachas, si algo sí podemos nosotros notar, es que la fricción entre estos dos pueblos continuaba a pesar de que había pasado tantos años. El odio continuó. Así que si nosotros a veces le dejamos los resentimientos a los años, porque a veces podemos estar diciendo, es que el tiempo lo cura todo, el tiempo lo sana todo, déjele eso al tiempo. No, el tiempo no sana las heridas.
Dios sana las heridas. Se puede cultivar un odio hacia alguien y puede durar años, años en esa fricción, en ese odio. Es increíble que este hombre, cuando le está hablando al compañero, al otro soldado que también estaba prisionero, que era de un país aliado, y le dice, mire lo que le dice en la página 90. Cuando él le dice, ¿qué no has escuchado del pasaje del samaritano? Él le responde, pero eso es diferente, protestó, agraviado el oficial. Eso está en la Biblia. Estos son unos puercos que nos han golpeado y nos han hecho morir de hambre. Han asesinado a nuestros compañeros. Son nuestros enemigos, le contestó el soldado aliado. Son nuestros enemigos. ¿Cómo tú vas a ir a ayudar a nuestros enemigos? ¿No ves que ellos son los que nos tienen aquí prisioneros? ¿No te das cuenta que ellos son los que nos tienen pasando hambre? Los que nos han forzado a trabajos extremos, nos han matado y tú vas y les ayudas. ¿Por qué apelaría este soldado al pasaje que está en Lucas 10:25? Vayamos allí un momentico. Lucas capítulo 10, versículo 25. El pasaje de la historia del buen samaritano. Y vamos a ver algunos punticos mientras lo vamos a ir leyendo, ¿cierto? El pasaje. Y vamos a ver por qué el soldado abarcó a su compañero con este pasaje. Y dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para aprobar. Él tenía un propósito y era probar a Jesús. ¿Con qué me va a salir este hombre? Si era un intérprete de la ley, no era un ignorante de las escrituras. Por eso dice intérprete de la ley. Estudiaba la ley. Conocedor del Pentateuco, de los libros de los profetas, los salmos. Él estudiaba la ley, la conocía, es más, la interpretaba, muy seguramente la enseñaba la ley. Y este hombre se le acerca a Jesús para probarle. Y mira lo que le dice, maestro. Igual que él también era un maestro de la ley. Y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una muy buena pregunta. Yo creo que en algún momento más de uno no la habremos hecho. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuántos no han caído en la mentira de que heredar la vida eterna es tengo que hacer algo? Y de alguna manera sí, sí sabes que tienes que hacer algo. Sí, tienes que hacer algo. Creer en el Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces el Señor Jesucristo le pregunta, casi que el Señor Jesucristo le responde a este hombre solo con preguntas. Lo pone a reflexionar solo haciéndole preguntas. El Señor Jesucristo le dijo en el versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Si tú eres un intérprete de la ley, ¿cómo lo lees en la ley? ¿Qué dice? Y claro, el hombre que es intérprete de la ley sabe. Y entonces aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces él cita el versículo, cita el texto que está en Deuteronomio 6:5, donde está ese mandato, donde Dios da ese mandato al pueblo.
Si bien es cierto que lo hemos leído en muchas ocasiones, el mandato de amar a Dios con todo, todo lo que hay en nuestro ser, yo me he hallado que no amo a Dios en esa capacidad y que realmente me falta mucho amar a Dios. ¿Cuánto me gustaría poder decir que esa es una realidad para mi vida? Amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Pero tengo que ser sincera. No amo a Dios a esa capacidad. Sin embargo, el intérprete de la ley sabía el mandato. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y él le dice, ok, yo debo de amar a Dios. Debo de amar a Dios con todo, por encima de todo, con toda mi alma, mis fuerzas, mi mente. Pero luego agrega al otro y le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor se asombra, el Señor dice, bien has respondido, cesto y vivirás. ¿Ya? Ahí tienes la respuesta, le dijo el Señor. Hazlo y vivirás. Pero en el versículo 29, él hace una pregunta, pero mire lo que dice la Biblia, dice, pero él, o sea, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, queriendo parecer que quizás hay una pequeña, digamos, un paréntesis que uno puede decir, bueno, uno lo puede cumplir, pero como que hasta qué punto puedo cumplir con este mandamiento. Por eso él le dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Acaso no es una muy buena pregunta también? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Entonces, el Señor quiere también contestarle a la pregunta del intérprete de la ley. En el versículo 30, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén, Jericó, y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, un sacerdote que también venía de dónde? De Jerusalén para Jericó, desciende por el camino, por el mismo camino, por donde el hombre había bajado primero. Y dice, y viéndole, pasó de lado y no se detuvo. Asimismo, un levita que viene también de Jerusalén a Jericó, y se descendiendo también un levita, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, ¿qué también hizo? Pasó de lado. Y luego el Señor le dice, pero un samaritano, y yo creo, yo no sé si, pero yo creo que cuando el Señor Jesucristo dijo, pero un samaritano, yo me imagino que todos los que tuvieron que haber abierto un samaritano, a haberse sorprendido y haber abierto sus ojos de sobre el Señor Jesucristo abarcar y tomar el personaje de un samaritano. Era tan ofensivo para ellos. No en vano y no fue, digamos que a la ligera que el Señor Jesucristo le dice, pero un samaritano. El Señor Jesucristo sabía el trasfondo de lo que esa palabra significaba para los judíos, sobre todo para el intérprete de la ley. Sabía lo que eso significa.
Sabía del contexto que había entre estos pueblos, ese odio, esa rencilla. Es más, a él lo habían insultado también, diciéndole, tú eres un samaritano, tienes demonio. Así que el Señor Jesucristo, a propósito, con todo lo que el Señor sabía, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y esa palabra, misericordia, quiere decir amor, compasión, la compasión en acción. Eso lo hemos visto, ¿cierto? En algunos viernes atrás que hemos estado hablando de esa palabrita, misericordia. Que la misericordia no solamente es un sentimiento, no es que sentí algo y me conmoví por dentro, pero no hice nada, no. La misericordia es aquello que te conmueve por dentro, pero que te lleva a la acción inmediata. Esa es la misericordia. Y la Biblia dice, el Señor Jesucristo les dice, el samaritano fue movido a misericordia, a la acción, una acción de amor hacia aquel hombre. Luego el Señor le dice en el 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole eso sobre su cabalgura. ¿Qué quiere decir? El tipo se bajó del animal y montó al hombre herido. Y le tocó echar pie a patica, ¿no? Como decimos nosotros aquí los colombianos, echar pata de manera criolla, pero sí, le tocó caminar y montar al herido en el animal para llevarlo. Y luego dice, poniéndole sobre su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice que el hombre actuó y se involucró en lo que estaba pasando con este hombre herido. No simplemente pasó de largo. Y nosotros muchas veces pasamos de largo. No nos queremos involucrar. No nos queremos involucrar en la situación. Pasamos más bien de largo. Nos hacemos doler la vista, pues de la vista gorda, ¿no? Pero el amor y la misericordia no pasa de largo. Aunque era un samaritano y vio a este hombre tirado en el suelo. Ahí lo que estaba el Señor Jesucristo diciéndole, a pesar de la enemistad que había entre un judío y un samaritano, el samaritano fue movido a misericordia y ayudó a ese hombre, a ese judío. Y dice la palabra del Señor. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces el Señor Jesucristo, después de que le ha relatado esta historia, para enseñarle al intérprete de la ley cuál era el prójimo, entonces el Señor le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en mano de ladrones? ¿Acaso no fue la pregunta que el intérprete hizo? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién? Y Jesús ahora le está respondiendo, ¿quién te parece que es de los tres? Entonces el hombre contesta, él dijo en el 37, versículo 37, el que usó de misericordia con él, el que tuvo misericordia es el prójimo. Esa palabra prójimo significa el que está cerca, el compañero, cercano, al lado. La palabra prójimo fue aquel que usó de misericordia.
El prójimo es aquel que tiene misericordia. Entonces nosotros somos llamados a ser prójimos también y hacer uso de la misericordia. Entonces el Jesús le dijo, ¿ves tú ya es lo mismo? Sencillo. ¿Ves tú ya es lo mismo? Quiere decir que nosotros a veces somos prejuiciosos, tenemos prejuicios y podemos decir, no, pero yo creo que deberíamos de examinarnos un poco. Yo me he examinado y he encontrado prejuicios en mi corazón. Prejuicios por condición social, prejuicios por nacionalidad. En estos últimos meses nosotros hemos tenido que vivir en Colombia la situación de tener tantos venezolanos viviendo con nosotros, extranjeros aquí viviendo alrededor nuestro. Y ha habido mucha confrontación entre venezolanos y colombianos también. Y aunque muchos de pronto se han acogido y colombianos los han acogido, otros también han tenido muchas diferencias. Muchas diferencias, ha habido muchas situaciones de confrontación. Pero el Señor Jesucristo es el mayor ejemplo que el Señor Jesucristo no vino solo por una raza humana, Él vino por el mundo, por miles y miles de personas de diferentes razas, etnias, culturas, lenguas. Él vino a salvar lo que se había perdido. Mis hermanas, hay muchas brechas de prejuicios entre nosotros a veces. Pero el Señor Jesucristo derribó eso. En Efesios 2:14 dice la palabra del Señor que Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Y cuando dice la palabra, Él hizo de los judíos y cuando dice de los no judíos, está resumiendo en todas las naciones del mundo que no son judíos, de dos pueblos, judíos y gentiles. Él hizo un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Somos una iglesia, una iglesia. El amor y la misericordia derriban las paredes de las enemistades. Y ahora podemos ver por qué cuando este soldado de un ejército aliado le dice, tú estás loco, estás ayudando a nuestros enemigos. Gordon le sale con el pasaje y le dice, ¿no has leído, no has escuchado la historia del samaritano? Y ¿saben qué me preguntaba yo allí? Yo decía, Dios mío, ninguno de las que estamos aquí, yo no creo que nosotros hayamos tenido que vivir lo que este soldado vivió. Porque aquí no estamos hablando de odios, que me miró mal, habló mal de mí, me inventó un chisme, me causó una pérdida, me robó una plata, tantas cosas. No, aquí estamos hablando de personas que eran crueles todos los días con ellos y los tenían capturados, que eran esclavos, prisioneros, no tenían libertad, dormían en las peores condiciones, comían en las peores condiciones, aguantaban hambre.
eran golpeados, forzados a trabajar horas y horas y horas y horas. Eso no era cualquier tipo de maltrato, cualquier tipo de situación. Y él decir que se admiraba de ver cómo los compañeros a los que él les había estado leyendo la Biblia durante todos esos meses, ahora estaban allá sacando de sus raciones para darle de comer a sus enemigos. Mire lo que él contesta en la página 90 del libro. Dice, yo le contesté, ¿quién es mi enemigo? ¿No es acaso mi vecino? Dios nos hace vecinos, nosotros nos hacemos enemigos. Tú sabes muy bien que nos destacamos en eso. Me miró con desdén y volviéndome la espalda, me dejó con mis pensamientos. Yo sentí admiración por mis compañeros. 18 meses atrás había estado dispuesto a destruir a nuestros captores a la primera oportunidad. Ahora, estos mismos hombres atendían las heridas de nuestros enemigos. Allí, en aquellos vagones manchados de sangre, habíamos experimentado un momento de gracia. Dios había roto las barreras de nuestro prejuicio y nos había dado la voluntad de obedecer su mandamiento. Ama a tu prójimo. Tremendo, ¿cierto? Ahí mismo, en la página 91 encontramos un resumen de varias cosas. Ahí coloqué un fotico que fue tomada también cuando ellos estaban ahí en cautiverio, siendo prisioneros, y cómo los obligaban a trabajar para construir los rieles para el tren. Y dice, él hace unos pequeños resúmenes en la página 91. Dice, el camino hacia la vida conduce a través de la muerte. O sea, se conduce a través de morir. Conocer a Jesús, dice él, es ver en él un amor de manera más elevada de él. El amor que se ve en Jesús es un amor elevado de lo que es la vida. Aferrarse a la vida, guardarla con celo, preservarla, solo conduce a enterrarla. Debemos morir a la vida física del egoísmo, vivir una vida controlada por el Espíritu. Dios nos honraba al permitirnos ser parte de su obra y compartir su dolor por el mundo que tanto ama. Hace poco nosotros tuvimos una enseñanza acerca de la generación de cristal que se está levantando. Pero yo creería, y meditando en esto que hemos estado estudiando, yo creo que nosotros, y quizás me esté equivocando, y no quiero por favor que lo tome mal, pero yo me he revisado a mí misma y yo he notado que quizás yo también soy parte de esa generación de cristal. Y nosotros podemos decir, es que se está levantando la generación. Y yo no creo que nosotros somos parte hoy, las que estamos. Nosotros somos parte de esa generación de cristal. Nosotros no nos aguantamos un cólico. Si a nosotros, si nosotros oramos durante días y ayunamos durante días para poder saludar al hermano que nos ofendió el domingo. Ah, barbaridad. Yo creo que eso quizás habla de la profundidad, de la inmensa dureza de mi corazón.
porque a nosotros nos cuesta demasiado perdonar una ofensa. Cualquier pérdida que sufrimos para nosotros es inmensa y grande. Y nos es duro perdonar las más mínimas de las cosas que hoy padecemos aquí en esta tierra, los sufrimientos. Y perdónenme, yo no estoy queriendo menospreciar los sufrimientos que tenemos aquí. Somos bienaventurados de sufrir por el Señor Jesucristo. Pero a mí ninguna persona me ha hecho padecer hambre, ni me ha quitado mi libertad, ni me ha golpeado hasta quedar como muerto. No, yo no he padecido eso. Pero sí a veces me cuesta perdonar otras cosas que yo le decía, Señor, me cuesta perdonar una ofensa más sencilla. Yo no me imaginaría que yo pasara por algo así. Por eso yo he sacado la conclusión que aún yo creo que soy parte de esta generación de cristal y que el Señor nos ayude realmente a hacer lo que Él quiere que seamos. Las invito para que oremos y continuemos con el otro espacio que el Señor ha traído para nosotros. Amado Señor, en esta mañana quiero darte gracias por tu palabra. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque yo reconozco, Dios, que la inmensidad de la dureza de mi corazón, Señor, es grande, Dios. Perdónanos, Señor, porque nosotros, Señor, somos frágiles en que cualquier cosa nos afecta, nos duele y nos cuesta, Señor, aún perdonar un mal gesto, alguna situación, Señor. Señor, ayúdanos a amar, ayúdanos a soportarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Si tu amor, Señor, fue vivido y mostrado y dado testimonio en medio de estos japoneses, Señor, que ellos se admiraban. ¿Cómo estos hombres pueden responder a nosotros con bondad después de lo que hemos hecho con ellos? ¿Cómo estos hombres pueden pagarnos con bien todo el mal que les hemos causado? Porque así respondiste tú, Señor. Así respondiste tú en la cruz, cuando dijiste, perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Esas fueron tus palabras con todos aquellos que en ese mismo momento estaban allí burlándose, Señor, que habían sido partícipes de que tú fueses clavado en esa cruz. Bendito Padre, yo te ruego y te suplico en esta mañana que el poder de tu Espíritu, que la persona del Espíritu Santo haga una renovación en nuestros corazones, Señor. Por favor, ayúdanos y quita de nuestras vidas tanta fragilidad como si fuésemos un producto blando que nadie pueda tocar,
porque si nos tocan, Señor, nos salimos de nuestro cauce, nos salimos de nuestro lugar. Señor, perdónanos. Por favor, yo te ruego, Señor, que la palabra que tú has traído en esta mañana a nosotros dé fruto en nuestros corazones. Háblanos, transfórmanos, renuévanos. Ayúdanos, Señor, a perdonar de una manera genuina, verdadera, de corazón, Señor. Llénanos con tu amor, Dios. Que tu amor abunde en nuestros corazones. Que seamos con ese amor tuyo capaces de amarte a ti y capaces de amar a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos a ser misericordiosos como tú eres misericordioso. Tu palabra dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bondad. Te entrego este resto de día, Señor. Gracias por la lluvia, por el agua que hoy has propuesto para nosotros, por este día, Señor. Bendícelo y encomendamos este resto de espacio, Señor, en tus santas y benditas manos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Permítanme, por aquí volvemos nuevamente. No sé si por donde ustedes están está lloviendo. Aquí está lloviendo alguito y es de esos días que uno no quiere salir de la cobija. De esos días que uno quisiera estar arrunchadito en la cama con esta agüita así de mañana. Qué delicia, qué delicia. Bueno, mis hermanitas, voy entonces a apagar por aquí la grabación. Continuamos con el siguiente espacio. Me gustaría saber cómo les fue con el taller. Algunas preguntitas, quien lo haya resuelto, o no sé si alguna se vio la película, pero continuamos con el otro espacio. ¿Listo?